2023 ha sido el año en que la movilización sindical ha vuelto con fuerza a los Estados Unidos. A las huelgas de Hollywood se unieron también las del sector automotriz, entre muchas otras. La mayoría han acabado con victorias para los trabajadores frente a las empresas. Un desenlace que ha sido incluso celebrado por el propio presidente Joe Biden. Para ampliar y analizar esta cuestión, conectamos a esta hora con Jaime Caro. Él es analista internacional en el orden mundial y doctorado en Historia del Socialismo estadounidense por la UAM con Columbia University. Jaime, un gusto, un placer volver a saludarlo desde los estudios de France 24. A grandes rasgos, ¿por qué considera que se ha dado esta primavera sindical en Estados Unidos, por llamarlo de algún modo? Bueno, esta primavera sindical es un proceso que se viene larvando desde hace bastante tiempo y la principal causa ha sido la pandemia. Es decir, la pandemia en el año 2020 estalla y lo que provoca es que haya muchísimos trabajadores que están en puestos de alta rotación o muy precarizados que abandonan rápidamente el trabajo, se van a otro trabajo, están muy mal pagados y se pasa a decir que esos trabajadores son los trabajadores esenciales. Es decir, mientras algunos trabajadores estaban en sus casas haciendo teletrabajo, estos trabajadores estaban los que repartían paquetes, por ejemplo, en Amazon de mensajería, o bien precisamente los que repartían los cafés o estaban en la restauración preparando comida. Entonces, hubo toda una clase de discurso de los trabajadores esenciales y también es el mayor sector industria en esa época que también sufrió muchísimos despidos. Entonces, toda esta gente perdió el miedo a ser despedida porque bien habían sido despedidos o estaban a punto de ser despedidos y lo que hicieron fue trazar distintas alianzas con partidos de izquierda para conseguir dar alas a un nuevo movimiento sindical. Entonces, ese nuevo movimiento sindical empezó en Starbucks y Amazon y, como bien decís, se ha trasladado a todo el movimiento obrero estadounidense que ha afectado a otros sindicatos más tradicionales, como podía ser, por ejemplo, el de la industria automotriz, que es el UAP, o, por ejemplo, a los de guionistas y a los actores. Jaime, le presento también a nuestro cronista de economía, Juan Pablo Lucumí, que nos acompaña también en esta entrevista. Juan Pablo. Buenos días y buenos días. Jaime, precisamente quiero hablar de uno de las huelgas que usted mencionó, una de las más grandes del sector automotriz, porque vemos a un sindicato también organizado. Usted hablaba de este grupo que pues es históricamente, pero se han organizado, digamos, con transmisiones de información de manera semanal. Ellos hacían peticiones de aumentos conociendo cuáles son los incrementos de la empresa, tenían todas unas redes sociales, un líder, una persona que informaba esto, una votación por temas de localidades y al final también se adelantaron al futuro, digámoslo así, porque vienen fábricas para el sector eléctrico de los autos, entonces hay mucha organización. Es importante esto en los sindicatos, no todos son así. No, todos los sindicatos no son así. De hecho, justamente el de automotriz es el principal sindicato que existe en Estados Unidos desde los años 30, es el más combativo. Si bien es cierto que desde el año 70 hasta el año 2010, y eso incluso el presidente del sindicato te dice que perdieron esa combatividad, lo cierto es que este sindicato consiguió tener tuvo una estructura bastante importante que la consiguió radicalizar. Y en esta huelga, lo más importante primero de todo es que hubo en 2023 un nuevo presidente que se llama Shawn Fain, que es un presidente un poquito más radical o más combativo, y este presidente lo que dijo es que quería hacer una huelga en las tres, es decir, se acababa el convenio y dijo que lo que quería hacer era una huelga en las tres grandes industrias del automóvil en Estados Unidos, que son General Motors, Ford y Stellantis. Y mezclado con que tenía 140.000 afiliados que en disposición de poder parar las fábricas, inventó un nuevo sistema para la huelga, que era que cada semana anunciaba qué factoría iba a poner en huelga o qué planta de distribución ponía en huelga para parar toda la distribución de la cadena de producción. Entonces, al final lo que se hace es ahogar la producción. Y esto lo hacía con comunicación política todos los viernes, como decís, en directos de Facebook. Entonces, lo que hacía era una huelga que funcionaba, que muchísima gente quería estar involucrada, pero no estaba involucrada, porque lo que ponía era, poco a poco, de los 140.000 trabajadores, lideraba slots, ¿no? Por ejemplo, un viernes ponía 10.000, otro viernes ponía 20.000. Entonces, lo que se provoca es que la gente tenga ganas de estar en huelga. Y
lo que puedes hacer es que se amplía el tiempo en el que puedes estar en huelga. Esta huelga duró un mes completamente. Es cierto también que este sindicato lo ha podido hacer porque tiene una caja de resistencia de 85 millones de dólares. Esta caja de resistencia lo que aporta es que podía pagar semanalmente a todos los huelguistas $500 al mes. Jaime, y precisamente este movimiento tan fuerte en el sector automotriz como en otros, ¿podría desencadenar, como piden algunos sindicalistas, en una huelga general a nivel de todo el país el año que viene? Si fuera el caso, ¿qué buscaría esta movilización de todo el país? ¿Un cambio en la legislación? Sí, la huelga general para el año que viene no creo que sea posible por el sistema sindical que hay en Estados Unidos. Precisamente ahora mismo se vive una primavera sindical porque los convenios en Estados Unidos, los convenios laborales, se negocian cada 5 años. Y resulta que justamente este año, en 2023, había muchísimos convenios que caducaban y que se tenían que renovar. Por ejemplo, estamos hablando de UPS, la empresa de mensajería, o, por ejemplo, la empresa de UAP, de automotriz. Entonces, la huelga general, lo que ha planteado el presidente de UAP es que se haga en 2028, es decir, lo que está pidiendo es que todos los sindicatos que vayan a negociar convenio este año y el que viene decidan que caduque en 2028, para que en 2028 todos los convenios caduquen y a la vez se pueda hacer una huelga general que lo que va a pedir es una mayor redistribución de la riqueza. Eso es precisamente lo que se pide. En Estados Unidos ha vivido una economía que se llamaba de goteo, que era de arriba abajo, que cuanto mejor le fuese a los grandes directivos, mejor le iría a los trabajadores. Y se ha visto que esa economía no sirve, entonces lo que se pide ahora es una redistribución radical de la riqueza con unos aumentos salariales tremendísimos. Por ejemplo, UAP ha conseguido el menor aumento de sueldo que ha conseguido ha sido un 25%. El mayor para algunos trabajadores es del 150%. Es altísimo. Evidentemente, ¿qué maniobra podrían tener entonces las empresas a las peticiones de los empleados? Estamos hablando de que, por ejemplo, ya tiene una fecha de caducidad del 2028, pero ¿cómo prevenir esto? Rosa preguntaba acerca de qué puede pasar a nivel general, pero hablemos de la prevención. ¿Cómo, si tienen grandes ganancias estas empresas, cómo pueden hacer como un aumento escalonado, tener, digámoslo así, en general contento a los empleados y no que haya un levantamiento en algunos momentos, que lo hemos visto en varias empresas de diferentes sectores? Sí, al fin y al cabo las empresas han visto que, por ejemplo, en la industria automotriz, General Motors, Ford y Stellantis al final han aceptado esta subida salarial. Entonces, ¿qué han hecho otras empresas del sector? Por ejemplo, estamos hablando de Tesla, Toyota y Hyundai. Lo que han hecho es decir que ellos van a subir a sus trabajadores, van a subir en torno a un 15 y un 20%. Entonces, lo que estamos viendo es que hay unos grandes beneficios económicos para las empresas, que no solamente son de este año, del año pasado, por una buena situación económica para ellos, sino que son beneficios que llevan arrastrando desde el año 2008, incluso desde los años 2000. Entonces, ahora sí que están en predisposición de subir los salarios un 10%. Y, de hecho, lo que están haciendo es eso. Starbucks, cuando se organiza el primer sindicato suyo, decide subir un 25% el salario. Toyota, Tesla y Hyundai están subiendo los salarios. En la industria de Hollywood también lo están subiendo y lo suben escalonadamente. Hay muy pocas empresas que se están resistiendo a esta oleada de subir salarios. La única empresa que se resiste es, por ejemplo, Amazon, que solamente dice que va a subir el salario $1 al mes a sus empleados. Jaime, muy rápidamente, nos quedamos sin tiempo. Hemos visto a Joe Biden muy implicado a nivel de imagen con los trabajadores en huelga, pero le pregunto si ha podido impulsar algún tipo de cambio desde el despacho Oval respecto a lo que hizo Donald Trump, por ejemplo. Sí, hay que decir que Joe Biden fue a la huelga de la automotriz únicamente por propaganda electoral. Lo que necesitaba eran los votos de ese sindicato que siempre había sido corporativista, siempre estaba de lado del Partido Demócrata, pero con la elección de Sean Fein, un presidente radical, Sean Fein decía que si Joe Biden quería tener su apoyo,
tenía que hacer un hecho, y un hecho fue ir allí a la empresa, a la huelga. Joe Biden no ha cambiado en sí absolutamente nada en el mundo laboral estadounidense, me refiero a la legislación. Lo único que sí ha podido hacer es que a la Junta de las Relaciones Laborales, que es la que hace las elecciones sindicales, lo que sí ha hecho Joe Biden desde el Ejecutivo es darle más apoyo, más recursos, más dinero, para que así puedan contratar más personal y que se pueda precisamente hacer más elecciones sindicales. Pero al fin y al cabo no ha hecho ningún apoyo explícito a los sindicatos. Jaime, pues muchísimas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo toda esta explicación, todo este análisis. Juan Pablo, lo mismo para usted. Así es, nos vemos en minutos. Muchas gracias, Rosa. Adiós. Sigan con nosotros, ya mismo regresamos.